Félix, por tus palabras. Un saludo a Mariana y a Gerardo, que comparten mesa. Lamentablemente no puedo estar presente, aunque la organización me invitó a acompañarles y hubiera sido mi opción, pero por problemas personales no pude desplazarme a este país tan interesante como es Uruguay. Bien, nos proponen el equipo de Creanta hablar de la construcción de la agenda local de la cultura, que no es un tema nuevo, porque ya llevamos décadas trabajando en ese sentido, pero sí que es un tema, como decía Mariana en la presentación, que requiere una puesta al día, y sobre todo porque las agendas locales cambian y requieren, como ella decía, una tendencia a la adaptabilización a los nuevos entornos. Y es verdad que la cultura se tiene que adaptar y tiene que la agenda local, sobre todo en lo local, hay una gran capacidad de un proceso dinámico que a veces se aleja de aquellas estrategias a largo plazo que ya hoy en día es difícil mantener, porque quién sabe qué va a ocurrir dentro de 3, 4 o 5 años, y estamos acostumbrados a entrar en una dinámica de estrategias más a corto o medio plazo. O como Mintzberg, el teórico de las teorías de la organización, decía la estrategia artesanal. Es decir, aquella estrategia que se va adaptando de acuerdo con la realidad, se va adaptando de acuerdo con las dinámicas que van apareciendo en nuestras sociedades y en nuestras vidas culturales, locales y globales. Esta idea nos dice que una agenda tiene que ser un documento muy ligero, no tiene que ser un gran contenido tecnocrático, sino que ha de proceder como hojas de ruta, líneas, donde podemos nosotros seguir trabajando y nosotros podemos seguir introduciendo cosas. Esta idea en un entorno muy complejo, ¿no? Muy complejo. Edgar Morin decía que la complejidad requiere un ejercicio y una competencia en contextualizar la realidad y, por lo tanto, tenemos problemas globales, pero que se tienen que contextualizar en espacios más locales, más de proximidad. Tenemos las crisis actuales, climáticas, la crisis sanitaria, la crisis bélica, o la crisis energética, la económica, y, ¿por qué no?, la crisis de algunos principios democráticos. Todas estas crisis nos evidencian que tiene unas repercusiones en la cultura, que la cultura tiene que dialogar con los problemas que están evidenciando estas crisis y que también estas repercusiones en la cultura hay unos peligros de pérdida de conquistas, ¿no? Es decir, vemos en algunos países donde se están retrayendo ciertos derechos en el campo de las libertades individuales, pero también de las libertades culturales. Por esto es importante esta agenda que consolide, reafirme las conquistas que una ciudad o un país ha hecho a lo largo de los últimos años y se proponga un futuro mejor. En ese sentido, para hacer la agenda tenemos 2 o 3 referentes importantes. Yo creo que la Agenda 2030 y los ODS, a pesar de todo el tema que no hay un ODS de la cultura está presente en los ODS, nos plantea un desarrollo sostenible. Es decir, la cultura no puede estar aislada de la emergencia climática, no puede estar aislada de los problemas de las inequidades y la pobreza, no puede estar aislada de los problemas de salud o de la educación o de ciudades resilientes o de lo que está pasando a nivel de situaciones de conflicto a nivel mundial. Esta agenda nos plantea una idea fundamental de trabajar en la cultura con 2 dinámicas.
Uno, que es la dinámica de reforzar nuestro sistema cultural, en este caso, nuestros sistemas culturales locales y nacionales. Me gusta hablar de sistema cultural para relacionarlo con otros sistemas y sobre todo porque la visión sistémica de la cultura amplía la visión más académica y a veces más tradicional de lo que es la cultura. Nuestros sistemas culturales se tienen que reforzar. ¿Por qué? En clave de desarrollo hemos estudiado y tenemos datos que cuando se invierte en el sistema cultural, esta inversión en el sistema cultural genera desarrollo. Esta inversión no es solamente una inversión del Estado, porque la mayor parte de inversión en el sistema cultural viene de las personas, de los ciudadanos, de la sociedad civil, del sector privado. Es decir, el Estado sí que invierte, pero no solamente es el único inversor. Todos invertimos. Cuando yo compro libros o compro boletos para el teatro, estoy invirtiendo para que el sistema cultural funcione, ¿no? Y de la misma manera, cuando una administración construye una biblioteca, está incidiendo en esta inversión. Por lo tanto, hay una idea fundamental a tener en cuenta en esta agenda, que es la inversión en el sistema cultural. En el sistema cultural a todos los niveles, porque se demuestra que lo que aporta de desarrollo, y si ustedes quieren en números económicos, lo que aporta la cultura al Producto Interior Bruto es superior a lo que el Estado invierte en ese sector de la cultura y, por lo tanto, requiere una gran inversión. Cuando más inversión hay, el sistema cultural genera más dinámicas y es un motor de desarrollo. Cuando no hay inversión ni privada, ni social, ni de la administración en el sistema cultural, esta ciudad pues queda reducida a unos funcionamientos mínimos de su vida cultural. En segundo lugar, es que la cultura es un facilitador del desarrollo. Y aquí sí que enlaza con el concepto de creatividad e innovación, porque la cultura facilita que otros sistemas funcionen. Esto es lo que hoy en día se ha trabajado más o se ha denominado transversalidad de la cultura y que también en clave de la Agenda 2030 y los 17 ODS nos hemos obligado a trabajar el tema de la transversalidad. ¿Qué aporta la cultura a la seguridad alimentaria, a la recuperación de una agricultura, a la recuperación de unas formas ancestrales de cultivos, etcétera, etcétera? ¿Qué aporta la cultura aquí? ¿Qué aporta la cultura a la conservación de las aguas, de los mares, de nuestros océanos? Y entonces aquí hemos empezado a trabajar unas, diríamos, interrelaciones de la cultura con otros campos, porque creemos que la cultura es facilitador del desarrollo. Yo siempre explico una anécdota que me invitaron a un foro de medioambientalistas que hablaban de desastres naturales, ¿no? Y cuando hablábamos de desastres naturales, hablaban de cambio climático, efectos, destrucciones, etcétera, temas del aumento del nivel del mar, toda esa serie de elementos. En un momento determinado, cuando me tocó hablar a mí, dice, escúcheme, cuando hay una inundación, se destruyen también documentos, se destruyen historias personales, álbumes de fotografías, datos de la historia de mi familia, se destruyen archivos, se destruyen también equipamientos culturales. Es decir, y sobre todo una inundación o una desastre natural también tiene una repercusión en que altera la vida cultural de los ciudadanos, pierden esta vida cultural como percibimos con la pandemia, que alteró la vida cultural colectiva de forma muy rápida. Esta idea de ver que la cultura está en estos problemas es la otra forma. Pero tenemos que tener una doble dinámica en la agenda. Dinamizar el sistema cultural, pero también interrelacionarse con otros. Y la ciudad es el lugar idóneo para esto, porque es el lugar en proximidad que permite estas interacciones. Yo siempre he dicho que el desarrollo es local. Lo que pasa es que se computa a nivel nacional. Pero las dinámicas de desarrollo son locales, son de abajo arriba. Y en clave de cultura es donde se realizan una serie de procesos que luego configuran lo que podríamos denominar el resultado de la cultura nacional. Pero es en las ciudades, en lo local,
en los espacios de proximidad. El segundo elemento importante que me parece es introducir en los planteamientos de cultura la dimensión o la fundamentación en derechos culturales. Es un tema importante, es un tema difícil de articular, no es un tema de hacer una ley de derechos culturales solo, sino es un tema de articular, porque no hay una práctica ni hay una consideración sobre este derecho a participar en la vida cultural que la mayoría de países han firmado con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66. Esta idea de la vida cultural, de la protección de que los ciudadanos puedan ejercer libremente, participar en la vida cultural, acceder, gozar de los beneficios de esta vida cultural, etcétera, es un elemento importante, porque lo que nos está diciendo es que ciertas políticas culturales que se han basado en oferta, en facilitar una oferta mínima para los ciudadanos, que me parece bien, o basarse en una oferta que a veces es graciable, es decir, una oferta graciable a la cultura que cuando hay situaciones de crisis o cambios de orientación se retrae. No se ha convertido en decir, no se ha creado un concepto que creo que tendremos que tratar en los próximos años, lo que sería un paquete de servicios culturales mínimos que se han de ofrecer a la ciudadanía, en clave al respeto a los derechos culturales y en clave a otras dinámicas. Y esto creo que va a ser un tema de análisis y de pacto, como alguien está diciendo, hablando de un nuevo contrato social para la cultura, donde sitúes los papeles de los diferentes. No es una reclamación al Estado como tal, porque el Estado ha hecho lo que ha podido, sino es una reclamación a toda la sociedad a que cómo nos dotamos de una vida cultural que respete unos principios y que garantice el ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos, sean de donde sean, procedan donde procedan y vivan donde vivan en el territorio nacional. Y esto es un tema importante que se tendrá que abordar de alguna manera y pasar de esta política de oferta a una política de garantías. Yo creo que ese es el papel del Estado. Este Estado que algunos ya dicen que es el Estado no es el estado de bienestar, sino el estado facilitador de procesos sociales. Ese estado facilitador es el que ayuda a articular estos procesos. Y aquí tendremos que profundizar más en este concepto de vida cultural. Porque si el concepto de vida cultural, que es el concepto del artículo 15 de derechos culturales, no habla de cultura, ningún documento de derechos culturales, habla del derecho a participar en la vida cultural y sobre todo tanto el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto 15. Todo esto es decir, porque claro, cuando hablamos de vida cultural, enseguida estamos entendiendo que la vida cultural se da en proximidad, se da en comunidad, se da en grupo social y que sobre todo esto orientamos mucho que esta vida cultural se da en espacio público, barrio, pueblo, ciudad. Todos esos son los lugares donde se da esta vida cultural y que esta vida cultural tiene muchas dimensiones y niveles, pero siempre está unida a la vivencia local. Y la pandemia nos ha demostrado esto y nos ha demostrado otras cosas. La primera es que debido a la situación sanitaria se cortó lo que podríamos llamar toda la actividad cultural, presencial, compartida, colectiva. Las personas, los ciudadanos, con diferencias, porque había gente que se quedó al margen, organizamos nuestra vida cultural de una forma diferente. Si yo ya no podía disfrutar de una sala de cine, pues intentaba. Entonces la tecnología de la información ha alterado y nos ha hecho ver lo que es la vida cultural privada versus la vida cultural colectiva. Y cuando la vida cultural satisface una serie de necesidades culturales, no todas, y también es verdad que la vida cultural privada estaba limitada por gente que tenía no acceso a la conectabilidad y las nuevas brechas digitales, que son también brechas culturales que aparecen. Esta idea, pero sobre todo, y luego la ansia de la ciudadanía a recuperar la vida cultural colectiva.
y no sé yo en Uruguay, pero en España, enseguida que se redujeron los límites, etcétera, la gente ha vuelto al teatro, al cine, a los festivales, con mucho énfasis, porque buscaban esta vida cultural, ¿no? Que Jesús Martín Barbero decía, esta vida cultural del roce, del contacto con el otro, teniendo en cuenta que tenemos la vida cultural en digital, en streaming, en diferido, toda serie de cosas que tenemos en estos momentos. Las dos cosas coexisten en nuestras vidas culturales y son dos dinámicas importantes a tener en cuenta. Y esta vida cultural que va de abajo a arriba es la que me parece más interesante a nivel de una agenda local. Primero porque la vida cultural local es un gran laboratorio de interacciones sociales y sobre todo muy importantes para crear una incidencia en la vida comunitaria y en la participación política como elemento fundamental de una vida de democracia. También es verdad que la proximidad permite precisar más los problemas de la ciudadanía. Los problemas de la ciudadanía no son iguales de una ciudad a otra. Cada uno son diferentes, ni en un barrio ni en otro de una ciudad. Tienen unas características diferentes. Y sobre todo, la vida cultural permite crear esta idea de convivencia cultural y la consideración de que yo pertenezco a un grupo, a una ciudad que me ofrece unos servicios que yo uso o no uso de acuerdo con mi libertad de escoger mis necesidades culturales. Y sobre todo, esta idea fundamental de que las necesidades culturales las decide el individuo. Yo soy libre de decidir mis necesidades culturales, no las decide el gobierno, ni los servicios, ni el mercado. El mercado me ofrece cosas, planteos, en que yo escojo y busco esa satisfacción de necesidades culturales. Y aquí, pero lo más importante es que esta vida cultural, con todas sus dinámicas, inciden en la creatividad y en la innovación. Esta vida cultural puede ser propicia a la creatividad y a la innovación o puede ser reacia. No olvidemos que hay creadores, hay artistas que se ven expulsados de su entorno natural porque no encuentran condiciones culturales para poder satisfacer sus necesidades o para poder desarrollar sus proyectos artísticos o creativos. Y entonces este dilema que genera es esta necesidad que la ciudad creativa sea una ciudad con la capacidad de crear un clima cultural de proximidad, respetuoso, de libertad, que permita a los creadores y a los artistas realizar sus propios proyectos culturales. Esta idea de clima cultural me parece que es interesante porque son las ciudades las que crean. Y este clima cultural no lo hace solamente las políticas culturales, sino que en este clima cultural inciden otras políticas. Por ejemplo, si el urbanismo, la sanidad, la comunicación, la educación, es decir, toda serie de cosas son incidencias en esta cosa. Por lo tanto, para introducir en la agenda local, hemos de trabajar el tema de ciudadanía, el tema de derechos, hemos de trabajar el tema de que la agenda local tenga una dimensión de incorporación de todo el desarrollo sostenible posible, de acuerdo con los parámetros que tema, pero que también sea unas dinámicas que creen este ambiente propicio a la creatividad, a la atracción de la creatividad, a compartir la creatividad. Y creo que esto es importante, porque fíjense bien, cuando hablaban ahora aquí en la presentación de la cooperación, la actividad cultural requiere de mucha cooperación. No se puede, yo no me puedo satisfacer mis necesidades culturales solo, porque yo para ver una obra de teatro en vivo necesito un sinfín de cooperaciones, porque ha de cooperar el autor con un equipamiento, con unos actores, con un director, con un escenógrafo. Hay una cantidad de cooperaciones que necesita la actividad cultural. Yo para tocar en grupo, yo puedo tocar solo en mi casa un instrumento, pero para tocar en grupo necesito un nivel de cooperación, de asociación, de agrupación. Este nivel de cooperación que de alguna manera Néstor García Canclini decía, en cultura hay un alto nivel de cooperación, pero cuando hablamos de creatividad,
hemos de intentar pasar de la cooperación a la coproducción. Y esto ha pasado en América Latina y tenemos cantidad de ejemplos de programas que han fomentado la cooperación y han generado, no sé, una cinematografía nacional gracias a cooperación y otros niveles. Yo creo que esto es lo más importante, es decir, entender que el nivel local tiene estas posibilidades y que la dinámica de la agenda local se ha de adaptar a estas realidades de acuerdo con un contexto de datos que tenemos. Y yo creo que aquí es donde tenemos que construir estrategias artesanales, fáciles, ligeras, que puedan ir cambiando rápidamente para conseguir esta adaptación que se citaba en la mesa. Muchas gracias.